Lamentablemente, esta escuela y orientación pastoral basado en el principio de la suficiencia de las Escrituras fue descuidada y olvidada. El vacío que esto formó preparó el camino para la psicología secular en muchos círculos evangélicos. La psicología, como Paulson comentó, ha reclamado las cosas interesantes, las cosas que son profundas, significativas y sin embargo racionalmente explorables, como las complejidades de la motivación, la actividad defensiva, conflictos interpersonales, comunicación, resolución de problemas, la ira, la ansiedad, la depresión, la culpa, el proceso de duelo, la paternidad, la sexualidad, las adicciones. Los psicólogos son los expertos en estos dominios. Conocen las complejidades, trabajan con los problemas. Esta es su experiencia. En esto, supuestamente, son relevantes. Pero una iglesia superficial o pietista es irrelevante. Ahora, observen la ironía dolorosa, desgarradora de nuestra situación actual. Esta cosa interesante es precisamente el ámbito cognitivo y práctico de la misma Biblia. Este es el campo en que el Espíritu Santo ha elegido para escribir y donde Él produce fruto. La Biblia no se ocupa de promover una mera profesión de moralidad externa, una mera profesión de fe y obras de un servicio que procede de una ceguera fundamental de la hipocresía y justicia propia de la persona. La Biblia no promueve una experiencia mística sensual, éxtasis y devociones irracionales y sin contenido. En realidad, la Biblia se opone a esas cosas. En efecto, cuando se trata de entender a las personas y promover cambios importantes, los evangélicos se han alineado con las cosas o ámbitos que la Biblia estaba diseñada para destruir. Conclusiones. La integración de la psicología con la Biblia adultera y socava la palabra de Dios. Se opone a las presuposiciones bíblicas que anteriormente estudiamos. Las palabras de Roger García son pertinentes y cito: algunas personas pueden pensar que la psicología puede ser conveniente si está bien integrada con la Biblia. Sin embargo, la siguiente advertencia de Proverbios debería sonar como una fuerte advertencia para los integracionistas. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Apenas podríamos tener una advertencia contundente sobre los peligros de añadir a las palabras de Dios. Sin embargo, los integracionistas aceptan y enseñan que las teorías de los incrédulos son necesarias para hacer los cambios en la mente y la conducta que son agradables a Dios. ¿Cómo se puede entender esto? Con los integracionistas, la verdad de Dios se convierte en contradictoria, ya que para ellos, así como para los psiquiatras, la verdad es cambiante. La misma verdad reemplaza a la antigua verdad como una teoría concebida o descubierta. De esta forma, las verdades de la psicología son ungidas diciendo todo es la verdad de Dios. Entonces, cuando las verdades de los integracionistas son contradictorias entre sí, la verdad de un integracionista contradice la verdad de Dios de otro integracionista. ¿Crees tú que la verdad contradictoria es la verdad de Dios?
¿Estás dispuesto a defender una verdad cambiante? ¿Cómo puede un integracionista añadir su verdad a la verdad de Dios, que es suficiente, sin estar en peligro de dejar de lado, sustituir y contradecir algo de la verdad que es parte de la suficiencia de Dios? No hay peligro de debilitar al cristianismo tratando de integrar, mezclar verdades supuestamente del hombre con la palabra de Dios. Desead como niños la leche pura de la palabra, o la leche pura espiritual, para que por ella crezcáis para la salvación. La integración no solo adultera y socava la palabra de Dios, alimenta el egocentrismo. Roger García explica brevemente este punto. El enfoque de la psicología es uno mismo. Los intentos de los psicólogos e integracionistas se dirigen a mejorar la autoestima, el amor propio, la autoconciencia, la autorrealización o a perdonarse a sí mismo. ¿Dónde usted ha visto esa terminología? En la Biblia. No la sacaron de la revelación general, de la verdadera ciencia, ni tampoco de la Biblia. Eso viene de Freud y de estos psicólogos. Esto es diametralmente opuesto a la perspectiva bíblica. En lugar de enfocar en el Señor y la obra de su reino, los creyentes están cautivos de sí mismos, satisfaciendo sus propias necesidades, comprendiéndose a sí mismos. En contraste, la Biblia nos enseña a enfocarnos en el Señor, a caminar en el Espíritu y a seguir sus mandamientos. Cuando lo hacemos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, se nos ofrece como resultado el fruto maravilloso del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, versículos 16 al 26. Si los incrédulos se les enseña a sentirse bien acerca de sí mismos, ¿van a sentir el sentimiento de culpa que Dios diseñó para llevarlos al arrepentimiento? No. Fin de esa cita. Finalmente, la integración no solo adultera y socava la palabra de Dios, alimenta el egocentrismo. En tercer lugar, niega la suficiencia de las Escrituras para cumplir su propósito salvador y santificador. Mientras que la psicología integracionista enseña que el creyente necesita la Escritura y la psicología para su crecimiento espiritual, santidad personal y alcanzar la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, la Biblia enseña que todo lo que el hombre necesita se contiene en las mismas Escrituras. ¿Cómo los creyentes pueden alcanzar madurez en Cristo? Jesús dijo: santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 17. ¿Cómo crece el cristiano? Efesios 4, versículo 15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos. ¿Y cómo los creyentes serán amonestados para que puedan evitar los peligros espirituales? Salmo 19, versículo 11. Además, tu siervo es amonestado. ¿Por qué? Por ellos. ¿Qué es? Ellos, los testimonios de Dios, la ley o las leyes de Dios, los preceptos de Dios. Y en guardarlos hay gran recompensa. Salmo 17, versículo 4 y 5. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios
Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos. No han resbalado mis pies. Si algún cristiano se siente insatisfecho con el nivel de su experiencia cristiana y desea mayores bendiciones y gozar de la plenitud de la vida en Cristo, ¿dónde puede encontrar tal experiencia? En la Biblia. Salmo 1. Cuán bienaventurado, dichoso, feliz, abundantemente es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, de Freud, de Roger, de Skinner y de los integracionistas evangélicos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, consejo de los psicólogos que se oponen a los caminos del Señor, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Este hombre será como árbol firmemente plantado junto a aguas de corriente, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera. En lo que respecta a la orientación o asesoramiento pastoral que debemos dar a las ovejas, ¿qué nos enseña 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17? Nos enseña que la misma Biblia que dio la sabiduría a Timoteo, que le dirigió a Cristo para su salvación, es la misma fuente que le dio la enseñanza, la reprensión, la corrección, la instrucción en justicia para convertirle en un ministro competente, idóneo y fiel, completamente preparado, un hombre maduro para hacer toda buena obra. Dios nos ha dado en su palabra lo que nosotros tenemos, lo que nosotros necesitamos para nosotros mismos, para nuestras almas, para cuidarnos a nosotros mismos, pero también para cuidar las ovejas de Cristo y enseñarles cómo ellas también tienen en la Escritura todo lo que necesitan para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para hacer toda buena obra, para tratar con asuntos de temores, con fobias, con asuntos emocionales y problemas del alma, con el pecado, con su corazón. Sobre toda cosa debemos, ¿qué? Guardarnos. Sobre toda cosa tenemos que guardar el corazón.